Universidad Nacional de Loja. Hola, somos alumnos de la carrera de Psicorehabilitación y Educación Especial de séptimo ciclo paralelo A. Mi nombre es Jessica Tandazo y mi nombre es Andreina Saraguro. Y nosotras les vamos a exponer sobre nuestra carpeta de exploración logopédica. Entre los instrumentos que vamos a utilizar para realizar la exploración tenemos guantes, mascarilla y el bajalenguas. En los materiales tenemos un espejo, este debe ser grande para que el niño pueda observar todo su rostro, y un disco de sonidos. Entre los sonidos del CD encontramos medios de transporte, alarma de bomberos, ambulancia, ruidos del cuerpo humano como bostezar, aplaudir, sonidos de animales como perro, pato, burro, instrumentos musicales como guitarra, piano, violín, sonidos de la naturaleza como lluvia o temblor. Entre otros sonidos tenemos el timbre o el teléfono. Ficha de exploración logopédica. Lo primero que tenemos dentro de la ficha de exploración es la historia clínica. Esta nos permite recolectar toda la información del paciente, la misma que nos servirá para un posible diagnóstico y posterior para un tratamiento. Esta historia clínica consta de datos generales, datos familiares, el motivo de consulta, los antecedentes personales, enfermedades en los primeros años de vida, el desarrollo psicomotor y físico, el desarrollo del lenguaje, los antecedentes familiares, los antecedentes del niño, la historia psicosocial, la exploración de la audición a través de sonidos, la estructura del aparato articulatorio y las movilidades del aparato articulatorio. Fichas de articulación, pronunciación de fonemas. Aquí vamos a trabajar un total de 16 fichas de articulación de diferentes fonemas. Por ejemplo, M, V, V, Ch, V, F, G, J, K, C, Q, L, N, Ñ, P, R, S, C, Z, T, L, L. Junto a estas fichas vamos a encontrar ilustraciones que van a representar las palabras de los diversos fonemas que vamos a examinar. Cabe recalcar que cada ilustración debe tener una medición de 6 por 6, acompañada de un borde negro. Como ejemplo hemos tomado la ficha de articulación del fonema P. Lo primero que debemos hacer es llenar los datos generales del paciente. Seguidamente le presentaremos un listado de palabras las cuales se van a encontrar en diferente posición, como posición inicial, ejemplo, pie, papá, pera. Posición media, pepino, cepillo, zapato. Posición final, sopa, sapo, mapa. Posición inversa, por ejemplo, chip, captar, óptica. Posición mixta, plato, playa, templo. En la parte derecha se anotará la calidad de las palabras pronunciadas por el examinado. Asimismo, se evidenciará si presentó alguna dificultad en omisión, sustitución, distorsión o adición. Exploración de los órganos articulatorios y de fonación. Exploración del estado de la audición. Ficha de exploración de la audición. Esta ficha está conformada por 25 palabras bisílabas que fueron confeccionadas por Tato. Las instrucciones son que el lugar en donde se va a trabajar no tiene que tener sonidos innecesarios o distractores. El logopeda puede estar sentado enfrente o a un costado del niño. Cada lista tiene un total de 25 palabras, conformadas por lista A, B y C. Para aplicar la lista A, la distancia que tiene que estar el logopeda es de 6 metros. Para trabajar la lista B, el logopeda tiene que estar a 3 metros del niño. Y para la lista C, el logopeda va a realizar susurros para saber si el niño está escuchando. Exploración de los órganos articulatorios y de fonación. Exploración de los órganos articulatorios y de fonación.
En esta exploración trabajaremos con la ficha de ejercicios para la gimnasia fonoarticulatoria, en la cual encontramos ejercicios para el velo del paladar, como por ejemplo, bostezar tratando de elevar el velo del paladar lo más atrás que sea posible. Ejercicios de la lengua. Aquí encontramos dos tipos, internos, como por ejemplo, pasar la punta de la lengua por los alvéolos superiores e inferiores, y a su vez ejercicios externos, mover lateralmente la punta de la lengua al lado izquierdo y derecho. Ejercicios de labios. Entre ellos encontramos separar ligeramente y juntar los labios con rapidez, hacer vibrar los labios. Ejercicios de mandíbula, como por ejemplo, hacer como si mascáramos chicle, imitar el movimiento de bostezo. Ejercicios faciales. Entre ellos tenemos abrir la boca y bostezar, inflar las mejillas, entre otros. Examen de respiración. Examen de respiración. Este examen tiene la siguiente ficha. En esta se van a evaluar todos los ejercicios de respiración nasal y vocal, ya sea el paciente estando acostado, sentado o parado. También se va a evaluar lo que es la respiración diafragmática, los ejercicios orofaciales y los ejercicios de soplo. Examen de motricidad. Examen de la motricidad. Este consta de dos fichas. El primero de ellos consta de la ficha de ejercicios para la motricidad gruesa. Aquí lo primero que vamos a hacer es colocar los datos generales del paciente en la parte superior e indicamos que la misma consta de 20 ejercicios. Entre ellos tenemos subir y cruzar una serie de pequeños obstáculos, jugar con los ritmos, solicitándole que marche, trote y baile. O a su vez le podemos decir saltar por los cuadros de la rayuela en un solo pie. Asimismo, tenemos la ficha de ejercicios para la motricidad fina, la cual está integrada por 50 ejercicios, entre los que mencionamos hacer bolitas de papeles de diferente textura y grosor, hacer trazos libres sobre la arena, separar los dedos en abanico. Asimismo, para realizar la evaluación, realizaremos en la parte superior derecha, anotaremos si se logró o no con la actividad que se le ha planteado. Exploración del lenguaje expresivo. La exploración del lenguaje expresivo. Aquí vamos a trabajar con el siguiente material, que son ilustraciones. Estas tienen una medida de 6x6 y alrededor de ellas van a tener un contorno negro. La exploración de la pronunciación. Aquí primero vamos a trabajar con nombrar objetos. Aquí se presentan al niño varias ilustraciones, donde él nos tendrá que mencionar lo que está viendo. Por ejemplo, con la ficha del televisor. Le preguntamos al niño, ¿qué es esto? El niño tendrá que responder televisor. Aquí se usa un total de 11 fichas. Nombrar acciones. Se le presentan al niño imágenes que nos tendrá que mencionar las acciones que está observando, como por ejemplo, ¿qué está haciendo el niño? Aquí el paciente nos tendrá que responder pintando. Nombrar cualidades. En esta actividad el niño va a tener una serie de imágenes y él nos tendrá que describir qué cualidades está viendo en cada imagen. Como por ejemplo, en la imagen de este hombre, nos puede decir el niño que es delgado, alto. Aquí se trabaja un total de 12 fichas. El empleo del léxico cotidiano. Se le presentarán varias imágenes, como por ejemplo un carro. El logopeda le hará la siguiente pregunta: ¿qué otros medios de transporte conoces? Y la respuesta dada por el niño serán anotadas. Aquí se trabaja un total de 6 fichas. Adivinar objetos por su descripción. Se le presentará al niño las siguientes imágenes y el logopeda dirá algunas características de las ilustraciones, como por ejemplo, nos da calor, nos da luz y sale en el día. ¿Qué es? La respuesta que será dada por el niño tendrá que ser el sol. Adivinar acciones por su descripción. En esta actividad vamos a trabajar con 10 preguntas que van a ser realizadas por el logopeda, como por ejemplo, ¿qué hacemos con las tijeras? La respuesta que se espera del niño es cortar. Adivinar acciones por su descripción. Aquí trabajaremos con 7 frases que van a estar incompletas. El niño que tendrá que completarlas, como por ejemplo el logopeda le puede decir: el hombre camina
¿Y el pájaro? El niño responderá vuela. Adivinar cualidades. Tiene un total de 5 frases. El logopeda leerá atentamente cada una de ellas y hará la siguiente pregunta que le corresponda a cada frase. Como por ejemplo, María lee todos los días y se prepara para las clases. ¿Cómo es María? La respuesta que se espera del niño es estudiosa. Dígame el diminutivo de. Aquí trabajaremos con 9 palabras y el niño deberá describir el diminutivo de cada uno de ellos. Como por ejemplo, el logopeda le puede decir, dígame el diminutivo de carro. El niño deberá decir carrito. ¿Cómo se nombra al qué? Aquí el logopeda le hará preguntas al niño como por ejemplo, ¿cómo se nombra al que tapa? La respuesta del niño debe ser arquero. Nombrar los hijos de los siguientes animales. Aquí el logopeda le dirá al niño que tiene que nombrar los hijos de estos siguientes animales. Como por ejemplo, ¿cuál es el hijo de la oveja? El niño deberá responder borrego. Di lo contrario. Aquí se trabajan con 10 palabras. El logopeda le dirá al niño, di lo contrario de frío. La respuesta del niño deberá ser caliente. Di lo mismo con otra palabra. Aquí se trabajan con 11 palabras. El logopeda le dirá al niño, di lo mismo con otra palabra, como por ejemplo, médico. El niño deberá responder doctor. Exploración del componente gramatical. Tenemos como primero la posibilidad de reestructurar la palabra con el empleo de ilustraciones. Aquí el logopeda le pide al niño que observe la siguiente ilustración. El niño deberá decir que es una flor, pero ahora el logopeda le dice que se imagine como si fueran más. La respuesta dada por el niño tendrá que ser flores. Posibilidades de reestructurar la palabra sin el empleo de ilustraciones. El logopeda trabajará con una lista de palabras. Esas van a estar en forma singular. El niño deberá responder en forma plural. Cada una de ellas van a estar separadas de verbos, adjetivos y sustantivos. Posibilidad de hacer concordar las partes de las oraciones. En esta actividad tiene un total de 18 oraciones. El logopeda leerá las oraciones y el niño tendrá que convertirlas en forma plural. Por ejemplo, el perro ladra. La respuesta dada por el niño tendrá que ser los perros ladran. Posibilidad de utilización de preposiciones. En esta actividad, el logopeda hará diferentes preguntas al niño, como por ejemplo, ¿dónde está el gato? A lo que el niño deberá responder con las siguientes preposiciones: bajo la mesa, sobre el escritorio, tras la puerta, en el tejado o en la cocina. Cual sea la respuesta del niño, deberá ser anotada en la hoja de respuestas. La exploración de formas del lenguaje. Primero tenemos el lenguaje dialogado. Aquí presentaremos primero una narración con una lámina. Aquí se le entregará al niño una lámina y se le dará un tiempo para que éste lo observe y luego el logopeda le hará varias preguntas, como por ejemplo, ¿qué tú ves? ¿Qué hacen los niños? ¿Dónde crees que se encuentran? La narración de una secuencia de láminas. Aquí trabajaremos con piezas ya sean de 3, 4 o 5. Esta actividad de logopeda le pide al niño que narre la historia de las láminas que está observando. El logopeda le puede presentar las fichas al niño en forma desordenada, ya que su finalidad es que el niño se dé cuenta de que esta secuencia está en desorden y el niño tendrá que ordenarlas. Relato de una lectura. Aquí el logopeda le pedirá al niño que preste mucha atención. El logopeda va a leerla de forma lenta y pausada. Luego el logopeda le pedirá al niño que relate la historia que escuchó, pero el niño lo va a relatar en sus propias palabras. Exploración del lenguaje impresivo. Exploración del lenguaje impresivo. Iniciamos con los ejercicios del componente articulatorio, el cual se divide en dos: ejercicios con el componente articulatorio, en el cual encontramos repetición de sonidos aislados, como por ejemplo S, L, B, D, entre otros. Asimismo podemos encontrar repetición de pares de sonidos de diferentes complejidades acústicas, como por ejemplo R, Ch, L, S, B, T. Asimismo encontramos lo que se refiere a los ejercicios sin el componente articulatorio, es decir, respuestas no verbales. En él encontramos los siguientes. En el caso de que identifiques el sonido, levanta una mano, como por ejemplo
S, R, D, S, M, F, T, entre otros. Asimismo podemos trabajar lo que se refiere a mostrar la ilustración correspondiente. Por ejemplo, mata, pata, perro, pelo, taza, casa, entre otros. Asimismo tenemos lo que se refiere a la comprensión del significado de las palabras. Aquí se va a trabajar con un total de 6 tarjetas y cada una de ellas va a contener elementos. Aquí el niño va a trabajar de acuerdo a la instrucción que le dé el logopeda. Por ejemplo, el logopeda le mencionará ojo, nariz, oído y el niño debe ser capaz de reconocer dichas fichas con esos elementos. Seguidamente tenemos lo que es la comprensión de frases y construcciones lógico-gramaticales. Aquí se presenta varias tarjetas al niño e indicándole que cada una de ellas consta de 2 acciones diferentes. Luego, el logopeda procede a realizar una serie de preguntas, como por ejemplo, ¿el niño lee y el perro? A lo que el niño nos debe responder, juega. O a su vez, ¿la niña come y el perro? Y el niño debe responder, salta. Así sucesivamente. Seguidamente tenemos lo que es la comprensión con estructuras complementarias. Aquí le presentamos al niño una serie de fichas e indicándole que cada una de ellas realiza una acción diferente. Luego, el logopeda procede a elaborar unas preguntas, como por ejemplo, ¿qué está haciendo el niño? El niño nos responde, leyendo. ¿Qué lee el niño? Y el niño responde, un libro. Asimismo, podemos realizar con otras preguntas, como por ejemplo, ¿qué hace el niño? Y él nos responde, juega. ¿Qué crees que juega el niño? Con la pelota. Tenemos lo que es la comprensión de frases con preposiciones. Aquí se le presenta varias fichas al niño. Luego, el logopeda procede a realizar unas preguntas, como por ejemplo, ¿quién va delante del perro? A lo que el niño nos responde, el gato. ¿Qué animal va detrás del gato? A lo que el niño nos responde, el perro. Así podemos trabajar con las demás tarjetas. Asimismo tenemos lo que es la comprensión de construcciones comparativas. Aquí se le va a presentar al niño otras fichas e indicándole que estas van a contener 2 ilustraciones. Luego, el logopeda procede a realizar una pregunta, como por ejemplo, ¿el hipopótamo es más feo que la jirafa? ¿Cuál es el más bonito? A lo que el niño nos responde, la jirafa. O a su vez, Juan es más alto que Pedro. ¿Cuál es el más bajito? Y el niño nos responde, Pedro. Y así continuamos con las demás tarjetas. Continuamos con lo que es la comprensión de construcciones flexibles con acciones directas e inversas. Aquí vamos a hacer uso de los objetos tangibles que podamos tener en nuestro diario vivir. Luego, el logopeda empieza dando la instrucción. Muestra la tijera con el borrador. Luego de haberlo realizado, le procedemos a pedir su inverso. Muestra el borrador con la tijera. O a su vez, muestra la regla con el lápiz. Luego de haberlo logrado, le preguntaremos, muestra el lápiz con la regla. Seguidamente tenemos lo que es la comprensión de frases cotidianas de uso común. Por ejemplo, aquí el logopeda le va a brindar varias fichas de frases cotidianas o de uso común. Luego, le procederá a preguntar, ¿qué quiere decir? Del dicho al hecho hay mucho trecho. Luego, registramos su respuesta en la parte derecha de la ficha. Asimismo, podemos hacer con las demás fichas. Asimismo, tenemos lo que es la exploración del ritmo y la fluidez del lenguaje. Aquí vamos a trabajar con 2 fichas, las cuales nos permitirán evaluar las actividades de comprensión que ya trabajamos anteriormente. Por ejemplo, en la primera ficha vamos a evaluar todo lo que se refiere a expresión lenta, expresión rápida, vacilaciones, titubeos, tropiezos, repeticiones, alargamiento de sílabas, movimientos concomitantes y muletillas orales. En la parte central vamos a ubicar la frecuencia con que se presentaron estos. Y finalmente anotamos las observaciones. En la segunda tabla vamos a evaluar
todo lo que se refiere a los espacios, si se presentaron o no durante el desarrollo de la exploración, entre los diferentes tipos, por ejemplo, tónicos, clónicos, tonoclónicos, clonotónicos. Y finalmente anexamos las observaciones. Continuando tenemos lo que es la exploración de la lectura y escritura a nivel sensomotor. Aquí el logopeda le va a solicitar al niño lo siguiente: realiza una lectura de las vocales en desorden. Luego de haberlo realizado, se procederá al dictado de las mismas. Finalmente, le preguntamos si nos puede dar una lectura en voz alta, como por ejemplo A, U, E, O, I. Asimismo, se le anexa una ficha de palabras sencillas y le pedimos que realice la lectura, como por ejemplo copa, mesa, piña, bebé, llave, gallo. Seguidamente tenemos lo que es la lectura y dictado de las palabras. Aquí el logopeda le entrega una ficha de palabras, indicándole que estas van de menor a mayor complejidad. Luego le solicita que realice una lectura. Luego de que lo lograron, le procedemos a realizar el dictado de cada una de las palabras de la ficha. Seguidamente tenemos lo que es la lectura y dictado de oraciones. De igual manera, se le entrega al niño, indicándole que van de menor a mayor complejidad. Luego, el logopeda le procede a pedir al niño que realice una lectura. Seguidamente, de haberlo logrado, se realiza un dictado de las mismas, como por ejemplo, la niña duerme, la rosa es roja, el sábado fui al parque, el perro tiene 4 patas, entre otras. Seguidamente tenemos lo que es lectura y dictado de textos. Los textos para esta actividad deben ser de forma llamativa. Asimismo, el logopeda entrega esta ficha al niño pidiéndole que realice una lectura. Luego de que lo logró, el logopeda procede al dictado de este texto al examinado, como por ejemplo, en esta maceta que compró mamá, semilla de flores yo voy a sembrar. Asimismo tenemos lo que es la lectura de textos y dictados de una de las oraciones. Aquí el niño deberá realizar una lectura para que luego proceder a realizar el dictado, como por ejemplo, había una vez un niño que tenía mucho miedo de dormir a oscuras porque pensaba que la habitación se llenaría de monstruos, pero llegó un día que era tan mayor que ya no podía dormir con luz. Así tenemos la comprensión de lecturas de diferentes complejidades a nivel semántico. Aquí, en esta actividad, el logopeda realizará la lectura. Una vez culminada la lectura, el logopeda elabora preguntas al niño, de acuerdo a lo que escuchó en la lectura que él acabó de realizar. Por ejemplo, el logopeda preguntará: ¿en dónde se baña Juan? O a su vez, si estuvieras en la bañera, ¿qué harías? Y así sucesivamente se va a elaborar de acuerdo a la lectura de las preguntas. En la exploración de la lectura utilizaremos la siguiente ficha, la cual nos dará los parámetros a evaluar. Asimismo, en el centro colocaremos si logró o presentó alguna dificultad a la hora de realizar. Y finalmente, las observaciones. Y finalmente tenemos lo que es la composición según temáticas dadas y de diferentes complejidades. Aquí se le entrega al niño una ficha con distintas preguntas, a las que él deberá contestar de acuerdo a su criterio. Como por ejemplo, ¿qué hiciste en tus vacaciones? O ¿qué hiciste en una visita al zoológico? Y asimismo utilizaremos para la exploración de la escritura la siguiente ficha, en la cual vamos a tener los parámetros a evaluar. En la parte central vamos a colocar si logró o presentó una dificultad a la hora de hacerlos y finalmente las observaciones. Medios didácticos. Exploración de atención. Exploración de atención. Esta cuenta con la clasificación de elementos. Esta tiene como objetivo el determinar las particularidades de la estabilidad y distribución de la atención en el proceso de la realización de una actividad poco motivante. El material van a ser 300 cuadritos de papel de igual tamaño y de 6 colores distintos, que son rojo, amarillo, azul, verde, carmelita y negro. La cantidad de elementos de cada color va a ser la misma. Incluso a cada cuadrito le va a corresponder una caja de su mismo color. La instrucción.
El logopeda le dirá al niño: coloca los papeles en su caja según el color. Si el niño no comienza con la ejecución, se realizará una demostración que lleve a iniciar la clasificación. Se regulará el tiempo de 10 minutos, pero el examinado no va a tener conocimiento de este tiempo. Esta ficha cuenta con algunos parámetros con sus respectivas observaciones y etapas de la clasificación de elementos. Exploración de la gnosis visual, acciones perceptuales visuales. En ella encontramos la ficha de comparación con un patrón. El objetivo que persigue esta es determinar el nivel de formación de la acción perceptual de la comparación. Entre los materiales tenemos patrones recortados de material coloreado de diferentes formas, pero iguales en su tamaño. 3 cajas donde se colocan los señalados patrones que el niño ha identificado. Asimismo tenemos las instrucciones. La primera de ellas es: las cajas deben tener una altura que le impida al menor ver las ilustraciones que ya clasificó, al echarlas dentro de las correspondientes a sus cajas. Asimismo, las ilustraciones van a ser de diferente forma, como por ejemplo circulares, triangulares y multiangulares. La otra instrucción es: coloca la figura en la caja según sea la figura. Por ejemplo, si el niño elige la figura de la naranja, él debe colocarla en la cajita donde aparece el círculo. Asimismo, esta ficha contiene lo que son parámetros y orientaciones. Cabe mencionar que cada de estas ilustraciones va a ir acompañadas de un borde negro y con una medición de 6 por 6. Ficha de identificación. El objetivo es definir el nivel de formación de la acción perceptual de la identificación. El material va a ser matriz de colores de 15 elementos ordenados en una tabla cuadriculada de 5 filas y van a tener 3 tonalidades diferentes. Y estos mismos elementos van a estar por separado. Para el desarrollo se le presenta al menor la tabla de colores y se le dan los cuadrados por separado y se le solicita que el seleccionado por el examinador sea colocado en una tabla correspondiente. Se realiza un número determinado de intentos. La instrucción que se le dará es: busca un color igual a este en la tabla. Tenemos la ficha de modelos. El objetivo que esta persigue es determinar el nivel de formación de la acción perceptual de modelo. Entre los materiales a utilizar tenemos juego de rompecabezas en diferentes tipos de forma, números de partes en fondo y sin él. Asimismo encontramos desarrollo, en el que nos dice que se afectan las partes desordenadas del objeto de tal forma que no solo se tenga que desplazar a su lugar, sino también reorientar la posición de este. Aquí el investigador no nombra el objeto, simplemente solicita la ejecución de la tarea. Por ejemplo, la instrucción que el logopeda le va a otorgar al niño es: forma la figura. Siluetas. El objetivo es determinar las condiciones óptimas para el reconocimiento de la imagen visual. El material con el que vamos a trabajar son diferentes tipos de imágenes reales: siluetas con contornos, punteadas, imágenes enmascaradas de diferentes características y de grado de complejidad, enmascaramiento por superposición de objetos, como por ejemplo pueden ser imágenes de mariposa, sombrilla, entre otras. Para el desarrollo de la actividad pediremos al niño que siga los contornos con un puntero. Después de la realización de la tarea, se excluye la influencia de los trastornos verbales en la formulación correcta de las respuestas. Exploración de la memoria. Ficha de memoria involuntaria. Tenemos la ficha de la memoria involuntaria de estímulos verbales. El objetivo es determinar las posibilidades de reproducción involuntaria de estímulos verbales. El material con el que vamos a trabajar son 10 palabras relacionadas entre sí y que se encuentran como mínimo en el vocabulario pasivo del niño, como por ejemplo mano, silla, goma, caja, perro, entre otras. Vamos a tener 16 ilustraciones y 6 van a tener que ser adicionales. La instrucción que el logopeda le da al niño son las siguientes. Yo digo unas palabras, tú escúchalas. Primero,
Las palabras son emitidas por el logopeda, con un intervalo de 3 segundos y con la suficiente claridad y exactitud. Segundo, luego se le propone al niño encontrar las ilustraciones que representan las palabras dichas. Otra instrucción que le da el logopeda para trabajar con las ilustraciones es: encuentra las ilustraciones de las palabras dichas. Ahora presentaremos la ficha de la memoria involuntaria de estímulos visuales. El objetivo es determinar las posibilidades de reproducción involuntaria de estímulos visuales. El material con el que vamos a trabajar son láminas con imágenes, como por ejemplo vaso, martillo, flor, carro, caballo, mecedero, entre otras. Para el desarrollo de la actividad, colocaremos ante el niño varias láminas, permitiéndole que observe por un intervalo de 21 segundos. Luego colocaremos las láminas y cambiaremos una por otra. Otra vez le pediremos al niño que observe las láminas y nos tendrá que mencionar cuáles fueron las láminas que se han cambiado. Si el niño se equivoca, se le muestra la variante correcta y se restablece el conjunto original. Ficha de la memoria voluntaria. Ahora tenemos lo que son las fichas de la memoria voluntaria, la cual se divide en dos, que son estímulos verbales y estímulos visuales. Ahora, empezamos con la memoria voluntaria de estímulos verbales. El objetivo que persigue es determinar las posibilidades de la reproducción oral de estímulos auditivos y verbales. Entre los materiales a utilizar tenemos 10 palabras no relacionadas entre sí y que se encuentren en el lenguaje expresivo del niño, como por ejemplo, mano, pan, carro, mesa, gato, zapato, pelota, sol, árbol y vaso. Asimismo, encontramos el desarrollo, el cual está compuesto por 3 etapas. Etapa 1. Escucha con atención las palabras. Cuando terminen, repite las que recuerdes en cualquier orden. Aquí, el logopeda lee las palabras con suficiente claridad y exactitud. Etapa 2. Aquí le vamos a decir, ahora vuelve a decir las mismas palabras y tú debes repetir las palabras que dijiste más las que no recordaste, todas en cualquier orden. Y finalmente tenemos la etapa 3, en la cual la instrucción va a ser otra vez. Cabe mencionar que en esta ficha también encontramos lo que son los parámetros a evaluar. Tenemos lo que es la ficha de la memoria voluntaria de estímulos visuales. El objetivo que persigue esta es definir las posibilidades de reproducción visual de estímulos dados. Los medios a utilizar son 6 figuras, entre ellas están cubo, silla, piña, pollo, zapato, jarra. Asimismo encontramos lo que es el desarrollo, en el cual se le brinda al menor las figuras en un determinado orden. El tiempo para que él las observe es de 3 segundos. En un total de 18 segundos para observar las imágenes. Asimismo, encontramos los cambios posibles a realizar. Entre ellos tenemos laterales 1,6, 1,6, 1,5 y centrales que son 2,5, 2,4, 3,4. Asimismo tenemos lo que son las instrucciones. La primera de ellas es observar las figuras y recuérdelo. Luego las figuras se ocultan en una pantalla y luego se procede a cambiar 2 de las ilustraciones en distinto orden. Y la instrucción 2 es ordena las figuras como estaban. Si en el caso el niño se equivoca, se le muestra cuáles figuras cambiaron de lugar. Luego las figuras se restablecen y la tarea se vuelve a repetir. A su vez, esta actividad lleva un registro donde colocaremos si el niño lo pudo hacer correcta, incorrectamente y anotamos también las observaciones. Exploración del pensamiento. En la exploración del pensamiento tenemos la ficha de asociación de elementos verbales. El objetivo es determinar las relaciones o conexiones entre las palabras que forman el vocabulario del investigado. El material con el que vamos a trabajar son 10 palabras no relacionadas entre sí, como por ejemplo amapola, naranja,
camisa, pelota, gallina, guagua y lápiz. La instrucción del logopeda es: yo digo una palabra, tú dices otra. Ahora tenemos la exploración del pensamiento, en el cual encontramos la ficha del cuarto excluido. El objetivo de esta es determinar las particularidades de la actividad analítico-sintética, de la habilidad para generalizar y evidenciar las posibilidades a la hora de diferenciar los caracteres esenciales y no esenciales. Entre los materiales a utilizar tenemos juego de tarjetas, con 4 elementos cada uno de estos. 3 de ellos van a tener un vínculo generalizador y uno no va a corresponder a ellos. Asimismo encontramos lo que son las instrucciones. Aquí se le muestran las tarjetas al examinado, atendiéndose el orden de complejidad, de menor a mayor. Asimismo se le pide que nombre lo que ve en la tarjeta, qué elemento no corresponde, por qué, cómo pueden ser nombrados los restantes en una sola palabra. Por ejemplo, se le muestra la ficha donde tenemos un libro, una maleta, una mochila y una bolsa. Le preguntamos al niño cuál de estos no corresponde, a lo que él nos debe de responder el libro. Asimismo le preguntamos cómo pueden ser nombrados los restantes en una sola palabra, a lo que el niño nos puede responder como accesorios. Y finalmente tenemos lo que son los parámetros. Ficha de operación de conteo. El objetivo es definir el estado de las operaciones de análisis y síntesis y deducciones lógicas del sujeto. El material van a ser los objetos y las ilustraciones. Recordemos que las ilustraciones tienen que tener una medida de 6×6 acompañadas con un marco negro. Las instrucciones que el logopeda puede hacer es que va a hacer uso de las ilustraciones, pero también puede que trabaje sin ellas. El primer ejercicio que tenemos es contar hasta 10. Se le pide al niño realizar el conteo. Seguidamente de haberlo realizado, le preguntamos: tú tienes 3 peras y te dieron otra, ¿cuántas tienes ahora? A lo que él nos va a responder 4. La segunda parte a trabajar en la operación de conteo es la comparación de 2 grupos de objetos. Aquí le vamos a entregar al niño 2 ilustraciones, como por ejemplo la ilustración del gato y del pato. El logopeda le puede hacer las siguientes preguntas: ¿cuántas patas tiene el gato? Otra pregunta puede ser: ¿cuántas patas tiene el pato? ¿Cuál de estos dos tiene más patas? En este ejemplo, hacemos que el niño haga la comparación de estas 2 ilustraciones. Y como último ejercicio tenemos la comparación de grupos desiguales. Dentro de ella hay 3 ejercicios que vamos a desarrollar. Primero, aumentar una unidad al grupo para que sean iguales. Aquí el logopeda le presenta 4 helados al niño y le dice: ¿cuántas unidades tienes que agregarle para que sean igual a 5? A lo que el niño responderá que una unidad. Ahora tenemos lo que es disminuir una unidad al grupo para que sean iguales. Aquí el logopeda le presenta 5 tarjetas de helados al niño y le dice: ¿cuántas unidades tengo que disminuir para que sean igual a 4? A lo que el niño responderá: una unidad. A su vez, el último ejercicio es comprensión de los números continuos. Aquí el logopeda le preguntará: ¿en cuánto 5 es menor que 6? A lo que el niño nos responderá con 1.